Muy buenas tardes, arrancamos ya con Rolling Stocks y lo hacemos mirando a ese resumen de los datos macro del día de hoy, que podríamos titular por varias vías. Lo primero, desinflación; lo segundo, contracción manufacturera; y lo tercero, sorpresas en el empleo. Y como extra, hablaremos también de las quiebras, de un dato que poca gente está vigilando, que se publicó también estos días y donde se muestran las quiebras estadounidenses que se están empezando a dar. Arrancamos, como siempre, primer dato del día, Europa y ese dato de inflación. Ya veíamos cómo Alemania, por ejemplo, mejoraba el otro día los datos de inflación. Vamos a decir que desinfla esa inflación, la va deshinchando poco a poco y da una inflación mejor con respecto a lo que tenía unos meses atrás. Eso sí, todavía en un entorno de precios elevados, pero que están mejorando. Fíjense, por ejemplo, hoy hemos conocido la inflación en la zona euro. En línea negra tendríamos la inflación general y en línea azul tendríamos la que es la subyacente, la que excluye las categorías volátiles que son la comida y la energía. Vemos que la subyacente ya empieza a girar, por lo que posiblemente podría haber hecho máximos, y que la general sigue desinflándose. En el 6,1 sale la general, 5,3 la subyacente. Así que podríamos decir que el entorno desinflacionario continúa, sobre todo cuando vimos ayer los datos de inflación en Alemania, en Francia. Sobre todo fijándonos en Alemania veíamos que esa desinflación se iba poco a poco confirmando. Ahora bien, lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo ahora no es parar, es mantener o por lo menos seguir presionando para que este proceso desinflacionario continúe. De hecho, hoy mismo la presidenta Christine Lagarde ha dicho que la inflación sigue siendo muy alta y que posiblemente se esté preparando para demorar mucho tiempo. Todavía no podemos decir, dice Lagarde, que estemos contentos con los datos de inflación. Así que el BCE, pese a que los datos están mejorando, tiene que seguir presionando para que esto no se gire y sobre todo para que vuelva al objetivo, porque sí, podemos decir, la inflación general estaba por encima del 10% y ahora está en el 6,1%. Sí, pero fíjense lo lejos todavía que está el objetivo del 2%, y eso es lo que necesita el Banco Central Europeo. Si miramos hacia Estados Unidos, tenemos datos de PMI, datos manufactureros, sobre todo esa encuesta que rellenan los dueños de las empresas y donde les preguntan sobre la actividad económica. Vamos a ver el segundo gráfico, que es donde tendríamos esa lectura del PMI. Fíjense, ha salido en 46,9. Enseguida entrevistaremos a Imedia en Rolling Stocks al director del instituto del ISM, quien realiza esta encuesta, quien realiza este PMI estadounidense. Y básicamente esto no deja de ser una encuesta que se manda a los managers de las empresas manufactureras y se les pregunta varias cosas sobre diferentes aspectos del negocio y sobre todo si han estado expandiendo el negocio o se ha estado contrayendo la actividad. Bueno, pues si estamos por debajo de 50 en lecturas del PMI, significa que la actividad con respecto al mes pasado se ha contraído, ha empeorado. Cuando está por encima de 50 significa que se ha expandido la actividad. Bueno, el ISM lleva ya varios meses por debajo de 50, el manufacturero, por lo que la actividad se sigue contrayendo en los Estados Unidos mes a mes. Y fíjense que incluso hace un nuevo mínimo. El mes pasado veíamos una lectura de 47,1 y ahora estamos viendo una lectura de 46,9. Así que no solo sigue en contracción, sino que va haciendo nuevos mínimos. Si nos fijamos en las subcategorías, que son las que ven abajo listadas, dos importantes. Los nuevos pedidos, que sería la categoría más relacionada con la economía, porque si hay más nuevos pedidos significa que la economía está yendo bien, hay más actividad económica. Si hay menos pedidos y empiezan a contraerse rápidamente, significa que la actividad va realmente mal. Esto que estamos viendo es cómo la actividad se está contrayendo poco a poco, porque hace de hecho un nuevo mínimo con respecto a la pandemia. 42,6 es el punto que da, menos 3,1%. Y si miramos también los precios, estamos viendo una caída. Fíjense, miramos precios, estamos mirando una caída del 9% en los precios del PMI, por lo que precios se están contrayendo y también los nuevos pedidos se están contrayendo. Así que un PMI que muestra que los precios posiblemente sigan bajando, pero esto está viniendo con un coste en la contracción económica. Nosotros continuamos ya, ahora sí, con el informe macroeconómico. Recuerden, estábamos viendo esa desinflación en Europa que sigue poco a poco mejorando, pero donde dice Lagarde que todavía hay mucho trabajo por hacer. Un PMI en Estados Unidos que sigue en contracción, se debilita
cada vez más la actividad. Fíjense esa caída de los nuevos pedidos, caen otra vez un 3% este mes, se ponen ya en niveles de la pandemia. Y también están cayendo los precios, por lo que esto está viniendo acompañado también de una desinflación dentro del proceso de caída de la actividad, por lo menos en la parte manufacturera. En unos días veremos, por supuesto, la parte de servicios para ver qué es lo que indica. Tenemos otros datos, como por ejemplo el tercer gráfico, donde vemos también las quiebras, porque este índice poca gente lo está vigilando, pero si miramos el NACM, Credit Managers Index, lo que nos muestra son las quiebras por sectores, y estamos viendo que ya se están empezando a disparar en los últimos meses. A medida que los tipos de interés más altos y también las condiciones de la actividad se van deteriorando, pues obviamente todas esas empresas que no han hecho bien sus deberes o que simplemente están pasando por un difícil momento en cuanto a subida de precios y también rebaja en el consumo, pues eso está haciendo que poco a poco vayan incrementando también las quiebras. Si miramos del lado del empleo, porque todo esto, la actividad, poco a poco vemos deterioro en la actividad manufacturera, servicios, recuerden que hasta ahora se ha mantenido muy fuerte, y la pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿realmente qué es lo que está impidiendo que Estados Unidos entre en una recesión? Pues la parte de servicios. Veremos en unos días cómo salen esos PMIs de servicios en Estados Unidos para ver si todavía se mantienen resilientes. Otra parte que todavía está impidiendo la recesión es la del empleo. Fijémonos, por ejemplo, en el siguiente gráfico. Hoy hemos tenido las nóminas ADP. Hay muchos datos de empleo esta semana y muchos son muy confusos porque uno da una lectura diferente al otro y al final nos acabamos haciendo un lío. Pero con lo que nos tenemos que quedar es que si miramos las nóminas privadas del ADP, vemos que todavía se están generando nóminas privadas, 278.000 se han generado este mes, por lo que todavía no hay destrucción de empleo en el sector privado estadounidense. Cuando empecemos a ver lecturas negativas, destrucción de empleo mes a mes, eso significará ya que el mercado laboral ya empieza a debilitarse realmente. El libro Base ayer de la Fed decía que aunque se esté generando empleo y lo noten en los diferentes distritos, notan ciertas señales de debilitamiento, pero ciertas señales no dejan de ser todavía señales iniciales y todavía no lo vemos reflejado en los datos. Por supuesto, datos que serán importantes mañana, que hoy conocíamos ADP, nóminas privadas que salen fuerte, pero también conocíamos peticiones iniciales de desempleo. Por el lado del desempleo veíamos en el siguiente gráfico cómo las peticiones iniciales salían un poquito por encima de lo esperado, un poquito por encima de la semana pasada, disculpen, pero por debajo de lo esperado, salían en 231.000 peticiones iniciales de desempleo. Aún así vemos que en las últimas semanas se está viendo una lateralización de esa media de 4 semanas, por lo que recuerden, es un dato semanal, no podemos mirar dato a dato, ir tomando conclusiones semana a semana porque sería muy volátil y cambiaríamos de opinión cada día. Miramos mejor esa media de 4 semanas y vemos que a pesar del repunte que viene viniendo desde septiembre en las peticiones iniciales de desempleo, vemos que todavía están en niveles prácticamente mínimos y que todavía están consolidando, no vemos un repunte muy fuerte. Cuando lo empecemos a ver también será señal de que el empleo se está debilitando. Ante todo esto, ¿qué está pasando con la Fed? Con esa pausa, con esa subida de tipos de interés. Por un lado vemos actividad manufacturera que se contrae mucho, también de ese ISM que hemos visto antes, vemos que los precios están cayendo fuertemente, por lo que en principio ahí también tendríamos una lectura adelantada de que posiblemente la inflación continúe desinflándose, pero ante todo esto también hay miedo por parte de la Fed, miedo a seguir subiendo y a lo mejor acabar rompiendo algo. Siguiente gráfico nos muestra qué es lo que están esperando los swaps ahora mismo. Fíjense que ayer en el resumen macro veíamos que los swaps esperaban una subida de 25 puntos básicos, pero ahora están esperando una pausa en el 70,4% de probabilidades, no solo por un dato de PMI que se sigue contrayendo, sino también porque ayer mismo Jefferson y Harker salieron al mercado y dijeron que por qué no hacer una pausa. Posiblemente nos están intentando colocar la pausa para que ya sepamos que en junio van a hacer eso y no les lluevan las críticas. Posiblemente nos lo están dejando caer desde el otro lado. Decía Harker, no tenemos por qué subir siempre. Intentaba justificarse dentro de ese mensaje de una posible pausa en junio. Así que veremos, no tenemos una bola de cristal, no sabemos si subirá la Fed o no, pero veremos qué es lo que hacen, si siguen subiendo por un empleo laboral que todavía, un mercado laboral que todavía se mantiene fuerte, pero que todavía necesitamos conocer los datos de mañana, recuerden los del BLS, que no solo unifican nóminas privadas, sino también públicas y la tasa de participación del mercado laboral, para todo eso darnos luego la tasa de desempleo, ese dato será el más importante. Pero estamos viendo un empleo que todavía se mantiene fuerte si miramos el resto de datos que ya conocemos. O vemos una Fed que se para, que directamente dice, pues oye, no queremos seguir subiendo porque potencialmente podríamos romper más cosas. Estamos viendo el índice de quiebras como poco a poco va incrementando. A partir de aquí
Pues veremos. El mercado ahora mismo está esperando esa pausa de la Reserva Federal, la está celebrando también, y mientras parece que en todos los datos macro el mundo se hunde, el mercado estadounidense sigue subiendo sobre todo impulsado por el Nasdaq. Veremos cómo continúa durante los próximos meses y sobre todo qué es lo que ocurre en la reunión de junio cuando la Fed decida qué es lo que hace, si pausar o hacer una última subida de 25 puntos básicos. Sea como sea, lo van a intentar vender muy bien. Si hacen una pausa, fíjense en el mensaje porque seguramente Powell va a querer recalcar que ni mucho menos es el final, pero posiblemente sea una mentira. Sí sea el final, pero no lo quiera decir, dejará la puerta abierta a pausamos, pero veremos si hay más subidas en el futuro, para no pillarse las manos y para que el mercado tampoco lo celebre excesivamente, porque eso también sería potencialmente inflacionario.